Sean todos bienvenidos a La Noche Viva, Viva la Noche de Radio Magdalena. Hoy le damos la más cordial bienvenida nuevamente, Capitán Félix Goodman, y también viene el hijo Ervin Goodman. El tema de la noche es objetos voladores no identificados, ovnis. De las cosas que más están ahorita poniéndose en boga, que llaman bastante la atención, no menos se hacía antes, pero hoy en día hay como menos tabú, menos miedo. Estamos ante una civilización que tiene los alcances tecnológicos a su disposición y lo que antes se llamaba ciencia ficción ya está borrado prácticamente del diccionario y ya no hay ficción. Ya se puede conversar más porque hay más evidencias de esas apariciones de aparatos que todavía siguen llamándolos no identificados, y en el mundo hay muchas evidencias cada día. Lastimosamente o infortunadamente la prensa no le presta demasiada publicidad y al mismo tiempo los gobiernos tratan de callar ese hecho, e incluso a los mismos astronautas que tienen tantas experiencias con estos aparatos alrededor en sus vuelos, prácticamente desde que salen de aquí hasta que regresan, pues los silencian, o sea, no se puede hablar de eso. En el ambiente inclusive de la aviación comercial no es prudente, cuando la tripulación tiene experiencias de este tipo, de darlas a conocer al público. Sigue siendo algo que los gobiernos quieren tapar, como tapar con la mano el sol. Cada día aumenta más, y sobre todo que hay maneras de fotografiarlo, porque cada quien tiene hoy en día en su teléfono una cámara fotográfica y pueden enviar fotos. También es cierto que hay mucho fraude en la fotografía, hay muchas personas dedicadas a inventar apariciones de ovnis y es muy difícil ya en internet saber cuáles son verdaderos y cuáles no, por el ánimo de protagonizar, y al mismo tiempo está el interés de los gobiernos de desinformar, y siempre su desinformación peca de ridícula ante los acontecimientos. Lo interesante es, como comentabas, que viste algo y que te llamó la atención. ¿Por qué llama la atención? ¿Qué es lo que llama la atención en las personas que, sin tener experiencia en aeronáutica o en este tipo de ciencia del volar, les llama la atención como algo raro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que llama la atención? Si al fin y al cabo, cuando se dejan ver, ya es una velocidad muy lenta prácticamente, y cuando se desaparece de la vista es porque han aumentado la velocidad. ¿Por qué llama la atención? ¿De dónde salió el concepto de la palabra OVNI, objeto volador no identificado? Ella surgió precisamente de una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, cuando unos controladores militares, obviamente, en su pantalla, uno de ellos vio que un objeto entró a su área de control y primero no se identificó, y segundo hizo maniobras que realmente le llamaron la atención porque no eran comunes, y al mismo tiempo su traslado fue excesivamente veloz. Entonces le llamó la atención, le mandó a que se identificara, obviamente no se identificó, y llamó a su superior y le dijo: mire, aquí hay, pues en inglés, un objeto volador que no se identifica. De ahí nació la palabra UFO, que traducimos nosotros como objeto volador no identificado. De hecho, hay muchos objetos voladores no identificados que son terrestres, o sea, aviones militares que no se identifican, aviones del narcotráfico que tampoco se identifican, o sea que el concepto no es solamente acuñado para aquello que se sobreentiende que no es terrestre, pero quedó ya ventilado de esa manera. Objeto volador no identificado es igual a extraterrestre. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Launch commenced. Roger, roll complete. Shepard reports roll program. Houston is controlling. It's one small step for man, one giant leap for mankind. What is it? Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. Go back the other way. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Hola, buenas noches. Buenas noches, Henry Martínez. Bienvenido a Radio Magdalena. A mí me dicen de que cuando la Segunda Guerra Mundial cayeron un ovni, no sé si fue entre la frontera de México con los Estados Unidos, y fueron capturados unos extraterrestres, que eso los tienen bajo de tierra, bajo un túnel,
en los Estados Unidos, que ese sitio ahí nada más lo frecuentan son personas de la NASA, porque ahí no puede ingresar nadie. ¿Qué veracidad tiene eso? Ahí existe un área en los Estados Unidos, ahí en esa parte del desierto, que la llaman el Área 51, y resaltó mucho el caso de Roswell. De ahí han suscitado más especulaciones o temas que es muy difícil comprobar. De hecho, los Estados Unidos tienen ahí una base muy amplia de varios niveles subterráneos, y ya lo que pase de ahí hacia abajo, pues muy difícil dar testimonio, sobre todo porque es cuestión muy secreta. Pero si en esa época llamó la atención solamente eso, pues hubo otros casos. Hubo casos en que se le permitió a los Estados Unidos de América mucho tiempo atrás dar el salto hacia la tecnología en la que nos encontramos nosotros por solamente investigar el funcionamiento de estos aparatos, y han sucedido muchas cosas no solamente en ese área. Se especula mucho. No es raro la participación de gente de afuera de este planeta, porque eso es lo que significa sencillamente la palabra extraterrestre, y la intervención extraterrestre es antigua. No solamente hay en el Área 51, en la parte del desierto de Nuevo México. Israel también tiene experiencias, los ingleses, los franceses, los alemanes, Colombia. People came to Roswell, New Mexico from all over the world. And there's also a site in Nevada where people were convinced that the government had buried a UFO and perhaps an alien deep underground because we wouldn't allow anybody to go there. I can say now because it's now been released into the public domain. I had so many people in my own administration were convinced that Roswell was a fraud, but this place in Nevada was really serious. There was an alien artifact there. Cuando estuviste en Avianca, ¿qué anécdota tuviste con este tema de ovnis, por ejemplo? ¿Qué les decían o qué hacían en estos casos ustedes como pilotos? Bueno, no solamente en estas empresas comerciales, en todas hay una limitante. Pues hay una observación en la cual si uno tiene experiencia en vuelo sobre ellos, lo primero es no comentarlo al público, que no trascienda y que eso se maneje en privado. Y por lo regular los pilotos comerciales y los militares también ponen a riesgo su profesión, ponen a riesgo su puesto, ponen a riesgo su estabilidad profesional si comentan de estas cosas. Hay filmaciones de la Fuerza Aérea de
de Rusia, por ejemplo, en los años 60 o 70, que estaban persiguiendo un objeto, y en el video muestran cómo aceleran, tratan de alcanzar el objeto y pasan en cuestión de segundos de 600 kilómetros por hora más o menos a Mach 3, que es 3 veces la velocidad del sonido, pero parece que fueran una tortuga. Ahora, ¿por qué no se dejan ver como uno quiera? Es lo mismo preguntarle a las fuerzas aéreas o a las fuerzas militares por qué los comandos no se dejan ver, o hay muchas operaciones militares donde no se dejan ver. El objetivo no es ponerse populares a llegar a una plaza a bailar o a levantar banderas o a hacerse los vistos. Todos son maniobras que ellos hacen con objetivos específicos, no populares. Pero cuando ellos deciden contactar a una persona, lo hacen con un objetivo específico, sabiendo que ponen a riesgo a esa persona, que la van a ridiculizar, que la van a censurar, que la van a opacar de tal manera, inclusive hasta ocasionarle la muerte. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta delante. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale busco. ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Telles? Ahí van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo, uno. Y ahí van los siguientes. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Se andan correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. Ok, no dejen que lo dejen atrás. Ok. Van aproximadamente como 10, como 4. Ahí van. 3, 4, 5, 6. Son 6. Abajo o arriba. En medio ahí van 1, 2, 3, a la misma 4, altura. 5. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Pasos que vienen a la misma altura que nosotros. Con eso no podemos saber qué distancia. Bueno, me escriben a través del WhatsApp. Dice: mi nombre es Rodrigo. Siempre me ha llamado la atención ese tema, que también nos desvía hacia el tema del Triángulo de las Bermudas, que supuestamente, según algunas teorías, podría ser una puerta a otra dimensión o a un mundo paralelo. De hecho, podría ser hasta otro lugar de este mismo planeta. Y pues yo pienso que sí existen, porque de algún lugar nació el mito, por así decirlo, y creo que es muy difícil, por no decir imposible, que no haya vida en otros planetas. Recuerdo que hace unos 4 o 3 años habían unos objetos sobre Santa Marta volando. En realidad nunca supe de qué se trataba. Fue en horas de la tarde. Muchas gracias a Rodrigo, que nos escribe en La Noche Viva. El tema del Triángulo de las Bermudas, como en otra parte del mundo también hubo ese acontecer. En realidad no se trata de puerta abierta a otras dimensiones. Es como poner el ejemplo de ir aquí hasta Barranquilla a pie, pues se demora uno un tiempo. Si se hace en bicicleta, menos tiempo. Si se hace en moto, mucho menos tiempo. Si se hace en un avión, menos tiempo. Y
El hecho de que se llegue a una velocidad acortando distancias no quiere decir que se haya abierto ninguna puerta para acortar esa distancia, simplemente se acorta con velocidad. El hablar de dimensiones, ya ese es un tema que no entra en la aeronáutica ni siquiera espacial, porque no se trata de dimensiones. En realidad, cuando los aparatos que hoy existen de observación del espacio, se puede ver planetas o otros astros, y es cuestión de saber las distancias y todo, y si ellas se pudieran hoy en día con la tecnología y la velocidad que manejamos cubrir esa distancia, se cubriría como se va de aquí a Bogotá o a París. Simplemente son distancias. Hoy en día la carrera espacial ha visitado lugares como Marte, la Luna, y ha ido con sondas y con otros aparatos no tripulados a otros planetas sin necesidad de ese concepto de la dimensión, sino simplemente es cuestión de atravesar distancias, nada más. Sí es un hecho la desaparición de aviones que incluso fueron encontrados muchos años después en el Sahara, así como apareció también en ese desierto todo un barco que había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. O sea, son manifestaciones de gente de otros planetas, que para qué seguir insistiendo en la palabra extraterrestre, son gente que vive en otros planetas. Llevaron estos aviones, los sacaron de la zona del Triángulo de las Bermudas y los llevaron al Sahara para convencer, por decir así, a los gobiernos de su existencia, así como también el barco que los gobiernos desmantelaron rápidamente para que no quedaran evidencias. Y no solamente ahí. También fue en el Triángulo del Dragón. Déjame empezar esta noche con esto. Hoy el Popocatépetl amaneció esplendoroso. Despertó cubierto de blanco y con una serie de exhalaciones que lo hicieron ver espectacular, como una gran el problema del postal de volcán octubre. en México, cómo cayó un aparato que enviaron desde arriba exactamente, penetró en el cráter y se acabó el problema. La luz que entra la midieron y tiene 1 kilómetro de alto por 200 metros de ancho. Muchas veces cuando el volcán está a punto de hacer erupción, viene algo del cielo, se mete o salen luces de ahí, se van y ahí se mantiene, pero no es solamente ahí. Casi en todos los volcanes grandes importantes que hay en el mundo. El semáforo de alerta volcánico permanece en amarillo fase 3, es decir, sin movimiento. Bien, vamos a ver el video. Repito, tengo muchísimos tweets que me dicen que qué son esas luces. Y ahí va una arriba, de izquierda a derecha, y va a pasar otra abajo. Ahí va. La explicación que me dieron es que es un avión, el de arriba, y el de abajo podría ser un helicóptero. Pero eso es lo que me han dicho hace un momento. Pero de todos modos, voy a tratar de que algún experto, lo que tengo es la opinión de 2 pilotos, que son expertos en aviación, pero me dicen que justo esa es una de las rutas. Y por la velocidad y todo, calculan que es un avión. Hazle un zoom a esa wea. André, no te estoy huyendo.
Mira un ovni, cacha. Al lado. Está bueno una estrella y no tiene por qué estar ahí. Graba, 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 graba. ¿No? Voy a andar jugando con el brazo. Está desapareciendo, ¿no? Y se fue, lo cazamos. I was at the White House with my family, and we were getting a tour. And the night before, Jaden had said to me, "Dad, I got to ask the president about the aliens. You know, I was like, dude, no, it's not cool. No, it's not cool. It's embarrassing. You have to take. Do not ask the president." So we get into the Situation Room, and Jaden gets the look in his eyes, and he leans over. He says, "Dad, what's my punishment?" And I was like, Jaden, do not. He's talking about the Situation Room, and Jaden says, "Excuse me, Mr. President." And I was like, "Hey, Barack, man, hey, listen, Jaden." And Barack said, "Don't tell me." Stopped and looked at Jaden and said, "The aliens, right? Okay, I can neither confirm nor deny the existence of extraterrestrials, but I can tell you if there had been a top secret meeting, and if there would have had to have been a discussion about it, it would have taken place in this room." Oh! And Jaden was like, That's big. He's like, "I told you, Dad, I told you it's aliens." I'm like, dude. See, now he's going to watch Men in Black 3 and think it's a Fly on the Wall documentary about his dad. Writes in her new book that you cited a UFO over her home in Washington State, that you found the encounter extremely moving, that it was a triangular craft. Did you see a UFO? I did. It was unidentified flying object, okay? It's like, it's unidentified. I saw something. Jimmy Carter saw a UFO, and also that more people in this country have seen UFOs and I think approve of George Bush's presidency. 14% of Americans say they have seen UFOs. What was the percentage? 14%. Wait, we're just getting started here. Gathered in a schoolyard with about 20 other men, and we saw a bright light appear in the distant western skies, and it got closer and closer, and when it was just above the treetops, it changed color, and then it stayed there for a while, and then it disappeared into the distance. And none of us could ever imagine what it was, and I still don't know what it was. I'm going to ask Senator Obama a question. The 3 astronauts of Apollo 11 who went to the moon back in 1969 all said that they believe there is life beyond Earth. Do you agree? I don't know, and I don't presume to know. What I know is there is life here on Earth, and that we're not attending to life here on Earth. There is something out there that was close enough to be observed, and what could it be? Traveling alongside Apollo 11 was a mysterious object, like this one filmed on a later mission. La misión STS-115 del transbordador Atlantis, sin duda, ha sido una de las que más evidencias de la presencia ovni en el espacio ha arrojado. Esta tuvo una duración de 13 días en el espacio y regresó después de haber pasado por varios contratiempos. El más importante, sin duda alguna, sería el encuentro con una presencia que al parecer no estaba prevista dentro de la agenda de la misión. El objeto parecía estar dando seguimiento al transbordador y las imágenes eran transmitidas en vivo. Este estuvo en trayectoria siempre acompañando al transbordador entre 8 y 11 horas aproximadamente. Un acontecimiento sin precedentes en la historia espacial, y ya estando en tierra, uno de los tripulantes, la astronauta Stephanie Sheen Piper, al estar dando un discurso frente a miembros de la prensa, comenzó a decir algo extraño que había ocurrido y de lo cual, al parecer, no estaban preparados. It's just something that, you know, it's something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too.
And I figured that would never happen without the preparation we had training the team inside life. Evidentemente está sufriendo un síndrome de estrés postraumático y es lo que la hizo desvanecerse en 2 ocasiones. Algo ocurrió durante la misión, un suceso que cambiaría radicalmente nuestra forma de pensar con respecto a lo que está ocurriendo afuera en el espacio, con cada una de las misiones que, de acuerdo a las imágenes que le estamos mostrando, están siendo monitoreadas en todo momento por algún tipo de inteligencia. Esta misión desde el primer día comenzó a arrojar las primeras imágenes de la presencia de objetos voladores no identificados. En la grabación se pudo captar a 5 esferas de gran tamaño que evidentemente llamaron la atención del centro de control en Houston y por lo tanto dieron seguimiento a esta formación de ovnis. 3 días después, un objeto emerge de las profundidades del espacio y se acerca. El 22 de noviembre del 2006, Michael Yurim y Mike López Alegría realizarían una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional, mientras que podemos ver al objeto en forma de media luna que se encuentra muy cerca, algo que no tiene una explicación. Como siempre, la NASA ha guardado silencio con respecto a todo esto y en algunas ocasiones tratan de darnos respuestas ambiguas y ridículas. Pero estas inteligencias continúan observándonos y cada vez se acercan más, como si todo esto se tratara de una guerra secreta. Going away from it. The tether has broken. The TV. Columbia and the satellite now 77. The tether has broke. The tether has broke. The tether has broke. 77 nautical miles apart. This view showing the crew can see the tether and see the satellite. It's beautiful. Columbia and the satellite. This is Mission Control Houston. Once again, we believe we were just able to spot the Mir spacecraft. Our next event on this television will be our video highlights for flight day number 8. In the meantime, after we wait a little bit to see if we can spot the Mir once it moves into the sun, we will be stowing the K-band antennas that are shooting, including the television downlink that we expect to get from the vehicle. Yeah, Mir Space Station is now visible on the far left-hand side of the screen, about an inch from the bottom of this particular picture. And there were also a number of shooting stars in that. The camera has now moved to a point. The Mir Space Station is the one thing that we have noticed in the flight control in the center, we've seen a large number of shooting stars during the left-hand side of the screen. And there were also a number of shooting stars in that view. The streaks that are shooting across the screen are we've seen a lot of meteors. Meteorites, in other words, shooting stars. Félix Goodman, aquí en La Noche Viva. Si hay extraterrestres, ¿quiénes son? ¿Qué razas de extraterrestres hay? Bueno, en realidad hay muchas razas. Es un jardín. No todas son compatibles entre sí. Hay raza blanca, roja, amarilla, negra, que son compatibles entre sí. Después hay otras que también en grupos,
pero la una con las otras no son compatibles cromosómicamente. Por eso sus escalas de valores no son afines en el sentido de intereses. Los que más se acercan a nosotros son los afines a nuestras razas. En otras palabras, sería más interesante escudriñar más bien de dónde procede el hombre, que no es del mico ni el mico procede del hombre. Si al fin y al cabo, si ellos son humanos, humanoides, también lo somos nosotros. No solamente están las razas, están las etnias. Cada raza, por decir blanca, tiene muchas expresiones, y así la raza negra, la roja, la mestiza, también los hay de otros grupos. Cromosómicamente los hay grises, los hay verdes, los hay morados, y sus presentaciones físicas siempre son humanoides, aunque cambia los colores y también su parte de la cara. En realidad todos conforman lo que podríamos llamar de la Biblia el reino de los cielos, aunque también hay de ellos separados, distanciados de este reino, y forman un imperio. Entonces eso es lo que encontramos fuera de aquí, con secuelas dentro de la tierra, que es el encontronazo entre el imperio y el reino. Entonces estamos viviendo una realidad en la cual estamos de por medio, y es muy interesante saber que en unos años próximos ellos de ambos lados se van a dejar ver, porque tienen que definir muchas cosas, y entre ellas la lucha que tienen ambos bandos, no solamente por este planeta, sino por otros que están afectados por esa lucha que tienen entre sí. My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defence for Canada. Although as Minister of National Defence, I had sighting reports of UFOs, and I said UFOs are as real as the airplanes flying overhead, that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. There are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. And these tall whites were living on the United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology. We have contact with aliens not originating from some foreign country, but from some other solar system. When I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference. You have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least 3 types of the grays. You had some that were much taller than we were. Ya son 7 años desde que la madre y los abogados de Gary McKinnon, un ciudadano británico, habían iniciado una lucha para evitar su extradición a Estados Unidos. El internauta es solicitado por el país norteamericano por haber cometido lo que consideran el mayor asalto informático a un sistema militar de todos los tiempos. En 2002, McKinnon penetró en 97 computadoras tanto de la NASA y de las fuerzas militares. Sin embargo, según afirmaron sus abogados, tal extradición podría haberle costado la vida. Según explica el mismo internauta, asaltó a los sistemas estadounidenses para buscar evidencias de la existencia de ovnis y probar que el gobierno norteamericano posee tecnología antigravitoria capaz de frenar el envejecimiento de las personas. Can you tell me what else you found? Because I know that you have something, has some information in regard to non-terrestrial officers. Is that right? Yeah, there was an Excel spreadsheet, and the title was non-terrestrial officers. Then it had names, ranks. It wasn't a long list, didn't even fill the whole screen, I think. Well, could you just generally say how many? Maybe 30. Well, they're people just like us. They're humans. People from off planet. We're their progeny. We are their family. That's right. And therefore we have their genetics. And that means a lot of the different races. We are related to a lot of races out there, and you know it. Parece un cuento de ciencia ficción, pero el parecer no quiere decir sino la realidad. A medida que viene el tiempo, pues nos vamos a enfrentar a esa realidad, aceptémosla o no la aceptemos, gústenos o no nos guste, nos vamos a encontrar con que se van a definir muchas cosas, y no solamente en este planeta, sino en este escenario. Si nosotros vemos la tecnología del planeta Tierra hace 50, 60 años atrás, ni idea entonces
hace 60 años de que íbamos a tener la tecnología de hoy en día. Una cosa son las razas de aquí de la Tierra también, que también están afuera, pero aquí los que más han traído son unos que se llaman los grises, que también tienen sus estaturas, hasta donde tengo entendido son clones, porque de hecho ellos son hechos de laboratorio y no tienen sexo. Se llevaban vacas, se llevaban personas, experimentaban, realmente no hicieron nada interesante en nadie. Secaron lagos en una noche. Pero no hicieron nada por nadie porque no cogieron una persona que esté en silla de ruedas y le devolvieron a la Tierra caminando, o sea, no hubo ninguna bondad para nadie. Es como si mandas a Afganistán en un avión tripulado un mico, pues la gente va a creer, si el dron se estrella y sacan el mico, van a creer que el planeta donde viene todos son micos, pero ¿a quién van a mandar de carne de cañón? Good afternoon. A dog knocked a goat right out of the world's attention today. The Soviet Union announced it had launched Sputnik number 2, carrying a live dog. This is reportedly history's first space traveler. עשיתי. לעיתונות מחר. חבורה שלי. Bueno,
pero este tema de los ovnis, de los extraterrestres, ¿está en la Biblia? La Biblia es la recopilación de muchas historias. No necesariamente están escritas para fomentar una religión, son historias escritas por aquellos que fueron testigos directos, que llamaron escribas. Esa compilación de historias también hacen referencia a la existencia de vida extraterrestre, sino que cuando se quiere meter el asunto religioso para mistificarlo y ponerle todo ese alardeo que se le da, pues ahí es donde se pierde mucho la información. Estamos viendo nosotros que hay tantos acontecimientos que están reseñados en ese libro llamado la Biblia, que hasta cierto momento es historia antigua y de cierto momento en adelante es la historia de una nación como la de Israel. Es historia. Ahora, que se tome la Biblia como un trampolín para hacer religión, ya esa es otra cuestión. Pero de todas maneras la información que trae la Biblia es eso, histórica. La historia del rey David, la historia del rey Salomón, la historia de todos esos personajes, es historia. Y a través de esa historia vemos, por ejemplo, si escudriñamos el libro, repito, de Ezequiel. ¿Qué vio Ezequiel? ¿Qué vio? Una nave. Él define el sonido, él define cómo los ve volando, andando hacia adelante, los ve, como llamo, de cristal, de vidrio, una cúpula de vidrio, los ve aterrizar, ve la nave aterrizar. Todo eso lo escribió, él mismo está diciendo, esa nube, y adentro de esa nube que ve, él mismo lo define, es de metal, y está definiendo inclusive el parecido al bronce. En otra parte dice que los seres volaban y sus pies estaban de forma vertical, colgaban, y habla de las botas, sí, sus calzados que parecían de becerro, de pata de becerro. Entonces está definiendo que tienen escafandras. Cuando dice tenían 4 caras. ¿Pero cuáles 4 caras? Simplemente adelante dice cara de hombre, pues es la parte que se ve de la cara, y luego los logos o los dibujos que tienen los cascos alrededor.